La diversidad de los hombres viene de la cultura, no de la naturaleza. Arturo Uslar Pietri. Muy buenas tardes, mi nombre es Anabel Troche, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas, de la Cátedra de Derecho Procesal Penal a cargo del profesor Luis Peñalba. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a la gran variedad, diferencia y abundancia de cosas distintas dentro de un contexto determinado. Cultural es un término que se refiere a todo lo concerniente a determinada cultura. Entonces, cuando nos referimos al término diversidad cultural, hablamos de la forma de convivir e interactuar que existe efectiva y satisfactoriamente entre las distintas culturas que viven dentro de un mismo espacio geográfico, incluyendo herencias y diferentes tradiciones. Hoy les hablaré sobre el artículo 28, diversidad cultural, concepto que al entrar a regir el sistema penal acusatorio en el año 2011, se empezó a considerar en la legislación panameña, tal y como lo señala en su artículo 28 de nuestro Código Procesal Penal. Pero, ¿qué nos dice la doctrina sobre la diversidad cultural y el sistema penal? Juan Carlos Ferré Olive menciona que uno de los fenómenos más complejos de nuestro tiempo, desde el punto de vista jurídico y social, se encuentra en el modelo de convivencia multicultural que están adoptando los seres humanos producto de los procesos migratorios. Se puede hablar incluso del surgimiento de una nueva civilización nómada, en la que ya no se trasladan sujetos individualizadamente, sino familias y hasta pueblos casi completos, lo que tiende a conformar modernas sociedades multiétnicas, multiculturales y multireligiosas. Esta perspectiva plural es muy enriquecedora para la evolución social, pero puede resultar al mismo tiempo problemática en cuanto a fuente potencial de conflictos de integración, de los que se derivan consecuencias que conciernen al mundo jurídico en general y al sistema penal en particular, esto refiriéndose a la migración europea. Aunque su trabajo se centra en la migración europea, Juan Carlos Ferré Olive también hace referencia a otras poblaciones poco propicias a la movilidad que han padecido un importante proceso histórico de colonización, en el caso del derecho penal aplicable a los pueblos indígenas de América Latina. La cultura existente en América antes de la conquista española de 1492 era muy diferente a la que hoy día practicamos. América Latina, con influencia española, portuguesa y de otras naciones, supuso un reemplazo abrupto de las costumbres sociales, políticas y religiosas de los pueblos originarios que fueron conquistados. Desde su colonización hasta nuestros días, los pueblos originarios han sufrido vejámenes, abusos, minimización de su cultura y discriminación. Y como indica Ferré, además, se les suele negar la identidad cultural. En nuestro sistema penal acusatorio se pone de manifiesto el dar cumplimiento al artículo 28 de nuestro Código Procesal Penal, donde las autoridades judiciales y los tribunales llamados a pronunciarse en materia penal deben tomar en cuenta la diversidad cultural de los intervinientes. Lo que indica que, al momento de pronunciarse en materia penal, si uno de los intervinientes es parte de un grupo o etnia indígena, se deberá tomar en cuenta su cultura y creencias como elemento de valoración antes de tomar una decisión. En nuestro ordenamiento jurídico prevalece la ley, aplicable a todo el territorio nacional, incluyendo las comarcas, donde habitan los grupos étnicos panameños, que, aunque cuentan con sus
propias leyes de ordenamiento social, están sujetos a la normativa penal panameña existente. Sin embargo, tal y como lo indica la Constitución en su artículo 90, el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales. La UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, plasma en su artículo 2 lo siguiente. En nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Vemos entonces la importancia de comprender cómo la diversidad cultural tiene implicaciones importantes en la normativa penal existente, donde las diferencias culturales y étnicas repercuten en la comisión de delitos, que quizás por la propia cultura no son percibidos de esa manera. Plantea Ricardo Ángel Basilico que partiendo de la base que existe un conjunto de casos en los cuales la imposibilidad de comprender el ilícito, conducta típica y antijurídica, se vincula ya al contexto cultural en la cual se desenvuelve el sujeto, y ello se distingue de los clásicos casos de error de prohibición, como elemento que niega el conocimiento potencial del injusto. Error de prohibición sobre la normativa prohibitiva, error de prohibición sobre la norma permisiva y error sobre los supuestos objetivos de la causa de justificación. El profesor Zaffaroni, al abordar el tema, detalla las implicancias del error de comprensión equiparándolo a la conciencia errada, la que determinará siempre un mayor esfuerzo para la comprensión, determinará pues, dice el autor citado, en todos los casos una menor culpabilidad. En la misma línea de pensamiento, aclara que los términos utilizados, error de comprensión y conciencia errada, resultan ser sinónimos, y haciendo previamente la aclaración que la autoría por conciencia siempre opera como una disminución de la culpabilidad. De esta manera nos indica Ricardo Ángel Basilico, cuando una persona sabe de la existencia de una norma que prohíbe determinado accionar, pero no puede internalizarla, la norma prohibitiva no resulta justo en un Estado pluricultural constitucionalmente reconocido, reprochable el injusto a su autor y penarlo por ello. Una adecuada interpretación del principio de legalidad, garantía básica de todo sistema democrático, exige que al momento de definir una conducta como tipificada en la ley penal, el juzgador considere no solo los elementos escritos, sino también los no escritos, que hacen al ámbito cultural del sujeto a quien la norma es aplicable. Por otro lado, no se debe olvidar que las nuevas normativas constitucionales latinoamericanas llevan necesariamente a la modificación de las leyes penales, que deben adecuarse a ellas, realizando un viraje hacia la aceptación de la diversidad cultural, a la contemplación de ciertas conductas que en este nuevo orden no deberían ser abarcadas por el sistema punitivo estatal. Ahora
analizaremos jurisprudencia internacional de Perú, relacionada precisamente a la diversidad cultural. Casos del error de comprensión. La sentencia se refiere al caso de la muerte de un brujo por un nativo quinchua. Según las pericias antropológicas que citan la sentencia, el haber dado muerte al brujo parece estar justificado dentro de su cultura de los nativos procesados. Y no se trata de que la cultura nativa o tales personas no valoren la vida, sino de que el caso concreto, los procesados creían firmemente que el brujo era causante de muertes y constituía una amenaza permanente contra la vida. La sentencia señala que no hay culpa subjetiva, pues según la cosmovisión de los nativos no sienten remordimiento, sino que creen que han hecho un bien a la comunidad. Ahí se encontraría un supuesto de exención de pena por error de comprensión, culturalmente condicionado a la aplicación del artículo 15 del Código Penal del Perú. Sin embargo, los jueces optan solo por la atenuación de la pena. Los jueces muestran incomprensión sobre las creencias y cultura, pues la sentencia señala que los procesados no han probado los daños del brujo. Parece que los jueces esperaban que los procesados prueben en términos causales de la ciencia occidental los efectos causados por la brujería, cuando justamente responden a otra lógica cultural. Lo importante en este caso no es que los encausados prueben que los brujos hacían daño, sino que se pruebe dentro de su marco cultural los procesados creían ser víctimas de daños y que se veían exigidos a la eliminación del brujo como la única vía de proteger la vida propia y de sus familiares. No comprender el carácter delictivo de un acto no solo se refiere al acto concreto de matar, sino a la existencia de causas de justificación. En estos casos, según la propia sentencia, por la cosmovisión de los nativos, su concepción cultural de la brujería y cómo opera. Ellos creen que sus hechos, es decir, matar al brujo, están justificados. Por lo tanto, estos casos corresponderían a los supuestos de exención de pena del artículo 15 del Código Penal de Perú. Al presentar este análisis, se pone de manifiesto la existencia de dos realidades sobre la percepción de acciones, que en un ámbito son actos delictivos o ilícitos y en otro ámbito son parte de su cultura, perfectamente aceptables y lícitos. Por lo que al momento de definir la conducta tipificada como ilícita, se consideran los elementos culturales del imputado como base de una disminución de pena o exención de la misma. Si deseas saber un poco más sobre garantías, principios y reglas del proceso penal de Panamá, sigue nuestro canal. Gracias.